Bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de entrevistas en el podcast Elecciones 2024, conversaciones nacionales sobre los desafíos subnacionales. Este año, el país se prepara para unas elecciones cruciales en el ámbito local y regional. Con el voto secreto, universal y obligatorio, los ciudadanos y ciudadanas tendrán la responsabilidad de elegir a sus representantes más cercanos, concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores. Desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, queremos abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre los temas que impactan directamente en nuestras comunidades. Por eso, hemos reunido a expertas, expertos y actores claves en la materia, para que nos ayuden a entender cómo los grandes desafíos nacionales se reflejan y se resuelven en lo local y regional. A lo largo de este ciclo, exploraremos juntos cómo se articulan los temas de alcance nacional con los procesos locales y cómo podemos, como sociedad civil, fortalecer el diálogo y la participación en estos importantes procesos electorales. Prepárense para una conversación profunda, informada y sobre todo esencial para entender el presente y futuro de nuestras comunidades. Bueno, Lucía, te damos muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos iniciando esta serie de video podcast, ¿verdad? Acerca de cómo los grandes temas nacionales de la actualidad nacional se imbrican a propósito de lo cerca ya que están las elecciones locales, las elecciones subnacionales también. Estamos grabando esto a principios de septiembre. Hace algunos días comenzó formalmente la campaña electoral. Sabemos que estos procesos suelen iniciar algo antes. Y hoy nos acompaña Lucía Damert. Eh, Damert. Lucía Damert. Lucía es socióloga, es doctora en ciencia política por la Universidad de Leiden en Países Bajos, es profesora titular de la Universidad de Santiago de Chile y, tengo que decirlo también, flaxiana, investigadora de Flaxo durante algunos años en el pasado. Así que bienvenida a tu casa, Lucía. Muchas gracias por acompañarnos hoy. No, por favor, muy contenta de estar con ustedes y por supuesto con Flaxo, con que además ahora mismo estamos desarrollando un proyecto de investigación, así que muy contenta. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, para comenzar quisiera partir preguntándote algo o tocando un tema que puede parecer fundamental, incluso básico, pero parece no tener eh, el impacto que uno esperaría en el campo de las políticas públicas. Tú has dicho en alguna ocasión que la inseguridad es un problema en sí, no simplemente un reflejo o una consecuencia de los problemas de criminalidad, ¿verdad? ¿Por qué la inseguridad debería ser considerada un problema en sí mismo, digamos, con independencia de las tasas de crimen, etcétera? Sí, o sea, el fenómeno del temor como una emoción que camina por Chile en su totalidad. Es una emoción que tiene consecuencias sociales, económicas y políticas, ¿no? Cuando uno mira los datos, el temor en Chile está muy alto desde inicio de los 90 en realidad. Es verdad que ahora los datos son más evidentes, pero las encuestas se muestran que ya desde inicio de los 90 la ciudadanía creía que el tema de la criminalidad era muy importante. Esto porque se ha como independizado del movimiento del crimen y cuáles son sus consecuencias es todavía, digamos, temas de investigación. Pero sí sabemos que en términos individuales, aquellos que tienen temor se encierran más en sus casas, abandonan el espacio público, tienden a desconfiar más de sus vecinos. Son personas que además tienden a tener, digamos, niveles de socialización mucho más limitados. Esto alimenta el sentido de amenaza de los otros, esto alimenta el sentido de, digamos, de resguardo en los espacios de lo privado, y lo cual tiene consecuencias también en términos del uso de la ciudad, ¿cierto? Ciudades que se aumentan su segregación. Ya Santiago es una ciudad suficientemente fragmentada y segregada, pero el temor hace que uno también trate de no, entre comillas, vincularse con ajenos a lo que uno siente es su naturaleza de vida. Las ciudades se fragmentan, los horarios de las ciudades cambian, ya la gente no quiere salir de noche, todo se reduce. Y esta reducción también trae de la mano desconfianza a nivel institucional, la percepción de que acá no pasa nada, nadie hace nada,
y por ende en algunos países incluso la sensación de que la solución es más individual, ¿no? Y ahí es donde aparecen los linchamientos, las detenciones ciudadanas. Entonces, hacerse cargo del temor también nos lleva a una conversación muy actual, y es que la ciudadanía temerosa a veces tiende a pensar que entregar sus derechos puede ser una buena solución para resolver los problemas de seguridad. Y eso, por supuesto, pone en duda los pilares mismos de los procesos democráticos. Entonces, necesitamos que el temor como emoción que tiene un impacto social y político y económico sea tomado en cuenta y no solamente sea visto como un subproducto, ¿no?, de los hechos de criminalidad o violencia. ¿Y en las últimas 2 o 3 décadas hemos desarrollado políticas públicas en esa área o todavía no llegamos a esa comprensión? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, mira, yo creo que hay tres niveles de problema que tenemos respecto al temor. Primero, que algunos consideran que el temor es un hecho irracional, ¿no? Como que sentir temor es algo que en realidad uno pudiera vincularlo a una situación no relacionada con lo objetivo, ¿no? Y yo creo que eso es una equivocación total, porque no necesariamente haber sido víctima de un delito te justifica o te normaliza tener temor. La gente tiene temor porque sale a la calle y ve peleas, porque escucha balaceras, porque sus barrios están muy deteriorados, porque no hay espacios públicos, porque no ve policía permanentemente. Entonces, esta percepción de irracionalidad del temor, digamos, creo que ha sido una limitación en la posibilidad de hacer políticas públicas. Un segundo nivel es aquellos que sostienen que tal vez el temor está vinculado principalmente a temas como de comunicacionales. Y si bien el tema de la inseguridad tiene un rasgo comunicacional permanente y tiene, digamos, una estrategia medial muy clara, también creo que cuando uno hace los estudios mucho más en detalle, cuando entrevistamos a los ciudadanos, cuando vemos los grupos focales, la gran mayoría de los ciudadanos reconocen situaciones concretas y de hecho, en el último estudio que nosotros estamos haciendo ahí en la Universidad de Santiago con la Flaxo, la gente dice no creerle a los medios, pensar que los medios están inflando las cosas, pero ya lo que ven les genera temor. Entonces ese ha sido, digamos, un segundo elemento que ha limitado algunas políticas. Y uno tercero es el hecho que el debate político contingente en los últimos muchos años es un debate que, digamos, auspicia el temor, ¿no? Si uno ve las discusiones con la reforma procesal penal, que se decía que la reforma iba a generar garantismo, que esto era a favor de los delincuentes. Desde ahí hacia adelante uno permanentemente escucha en el mundo de la política del Congreso, pero también en el Ejecutivo o en la relación policías fiscales o gobiernos fiscales, una conversación permanente de lo grave que está todo, de lo perdido que está el proceso, de la guerra que estamos perdiendo contra la delincuencia, etcétera. Entonces, todas esas comunicaciones o ese formato discursivo político ha inhibido también que uno diga, bueno, hay cosas que se tienen que hacer, que van vinculadas con la creación de certezas, con la creación de mayores vínculos sociales. Por supuesto que enfrentar el temor no significa romantizar la violencia ni normalizar la criminalidad, pero hay que buscar aquellas cosas que se van deteriorando en la vida social, una vida social marcada por emociones negativas, como nos muestra el PNUD, ¿cierto? Rabia, indiferencia, miedo, desconfianza, para poder enfrentar esta sensación de una forma mejor. Yo creo que de eso ha habido poco. Hay una relación compleja, digamos, entre el campo, la seguridad y las elecciones. Son dos palabras que parecen no pegar muy bien juntas, ¿verdad? Cuando uno las mezcla, hay algunas combinaciones que no siempre son las que uno desearía. Por lo mismo puede parecer algo paradojal que iniciemos este ciclo en un contexto electoral hablando de seguridad. Entonces quería preguntarte por los riesgos de contaminación cruzada. Muchas veces se plantea el tema de qué manera cuando tenemos cerca elecciones, ¿verdad? Eso influye en el uso del tema, en el uso instrumental del tema de seguridad, ¿verdad? Sacarlo del campo de la política pública hacia el debate más contingente. Pero me da la sensación, y no sé, tú por supuesto me corriges si lo ves de un modo distinto, pero que al contrario también ocurre, ¿no? Como
el contexto de elección puede afectar la seguridad, pero también la seguridad o los cambios en seguridad o percepción de seguridad afectan el contexto electoral. ¿De qué manera podríamos teorizar esa relación cruzada, digamos, entre esa contaminación cruzada entre elecciones y seguridad? Sí, por muchos años hablar de seguridad en contextos electorales es grito y plata, ¿no? Porque en el fondo, por dos elementos. Uno, la ciudadanía está a la espera de respuestas que puedan enfrentar los problemas que ven, aumento de la violencia, presencia de organizaciones criminales, problemas de consumo, de drogas, en fin. Pero por otro lado, uno puede plantear o proponer prácticamente cualquier cosa que será consumida por el electorado y por los otros, digamos, debates, sin mayor discusión sobre su efectividad, eficiencia, ¿no? O sea, yo mañana puedo decir, voy a hacer una isla en el medio, no sé, cerca de Rapa Nui, y voy a meter a todos los presos ahí, la gente dirá, no, si vale la pena. O puedo decir, voy a meterle 1.500 millones de dólares a una, no sé, a las policías o a la fiscalía, y la gente dirá, bueno, está muy bien, ¿no? Entonces es un área, la seguridad, que se presta para una discusión donde no hay un segundo o tercer clic, ¿no? Cuando tú hablas de, para poner la comparación, si hablamos de la lucha contra la inflación, bueno, nadie va a salir a decir cosas básicas como compremos impresoras, imprimamos más billetes, ¿cierto? Porque hay ya un mundo de expertos que inmediatamente te van a destruir. En el tema de la seguridad eso no se da y por ende el debate que se da en el marco electoral es un debate que no necesariamente ilumina el problema, ¿no? Más bien creo que en muchos casos, en muchos sentidos lo oscurece. Ahora, también pasa, más allá de estos dos factores, pasa que son diferentes los roles que tienen múltiples actores que son elegidos. Y nosotros estamos entrando en un nuevo proceso electoral y estamos eligiendo este octubre alcaldes y gobernadores y el próximo año presidentes, diputados y senadores. Y bueno, y todos tienen algo que decir de seguridad, por dos cosas. Uno, porque la ciudadanía le pide al alcalde que solucione el crimen cuando el alcalde no tiene ni una herramienta para solucionarlo. Le pide al diputado que organice planes de seguridad cuando el diputado tiene otra función. Y la gente, digamos, y los candidatos cuando están en la elección no van a ir a decir, no, esto no lo puedo hacer, sino que salen con iniciativa, ¿cierto? Y de un momento a otro también hay una confusión gigante de cuáles son los roles, funciones y misiones de cada uno de estas personas en los procesos electorales. Yo creo que esa necesidad sumada a que, digamos, desde el mundo de la política también la sensación que proponerán algo en seguridad va a tener un mayor nivel de recordación, que va a servir más para la campaña, bueno, auspician esta relación, digamos, como tú dices, simbiótica, no necesariamente positiva, entre seguridad y elecciones. Tocaste ahí un tema súper importante que tiene que ver con las facultades o las atribuciones con las que cuentan los gobiernos locales, también el nivel regional en materia de seguridad, que no son muchas, por supuesto. Pero al mismo tiempo, esa falta de atribuciones ocurre en un contexto en el que existe una fuerte presión, como tú señalabas, eh, para hacer cosas, ¿verdad? Para hacer algo, casi como la cuña de estar mostrándose, haciendo algo, avanzando. Eh, hay alguna forma, hay algún rol que les quepa a los gobiernos locales o al nivel regional para intervenir positivamente en el campo de la seguridad sin que eso nos lleve a, digamos, a un punitivismo o a situaciones más complejas o más desiguales en materia de seguridad? Sí, yo te diría que lo que hace la política es demostrar que se está moviendo, ¿no? Porque no sabemos hacia dónde se mueve, si hacia adelante o hacia atrás, pero se mueve, ¿no? O sea, una y otra vez las conversaciones son, hicimos esto, hicimos lo otro, y tú dices, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver una cosa con la otra? Nadie sabe, pero el inmovilismo es muy castigado, la sensación de como, ¿no? Que no se están haciendo cosas. Y por supuesto también explicar las cosas que se están haciendo, eso no es tan sencillo. Mira, yo estoy convencida que el rol de los alcaldes es fundamental en justamente lo que hemos conversado el enfrentamiento a las consecuencias sociales, que no son solo por el crimen, sino también por una forma como estamos estableciendo nuestro lazo social, la relación además sociedad-estado, ¿ah? Son fundamentales en lo que vamos a llamar la prevención,
¿no? En la utilización de los espacios públicos, en el reconocimiento de las diferencias, en la necesidad de salir del enclaustramiento por el temor, en la oportunidad de generar espacios, digamos, de confianza también en la ciudadanía, pero también los alcaldes, especialmente los gobiernos, digamos, locales en su totalidad y alcaldesas, tienen el beneficio de conocer granularmente lo que pasa en sus comunas. A pesar que uno tiene alcaldes que tienen comunas de 500.000 de personas, probablemente, o mejor dicho, seguramente saben mucho mejor qué pasa en una villa de lo que puede saber el gobierno nacional. Y en ese sentido, creo que su función principal debería estar concentradísima en los temas de prevención. Pero acá me parece, Sergio, que tenemos un doble clic que hacer. Hemos avanzado muchísimo en una cosa que se llama la prevención situacional, ¿no? Cámaras, lectores de patentes, todas estas cosas como de presencia en el espacio público que, entre comillas, te asegura seguridad y vía la utilización de estos mecanismos tecnológicos uno se siente más seguro. Y la realidad es que se puede avanzar por ahí, pero en realidad todos los estudios muestran que pues al rato, cuando los criminales se dan cuenta, o no solo los criminales, digamos, cuando la gente que está usando el espacio público en formato, digamos, nocturno, en fin, se dan cuenta que las cámaras no sirven para mucho, bueno, no sirven para nada, ¿no? Y al final del día tú tienes a las personas aterrorizadas dentro de su casa pensando que la cámara les va a funcionar. Entonces, más allá de las cámaras, uno necesita programas que pongan énfasis en lo colectivo, en la reconstrucción de alguna forma de mecanismo de socialización entre la gente, ¿cierto? Que te lleve al espacio público, que te lleve a conversar temas. Y también yo creo que hay un tema, digamos, pendiente a nivel de gobiernos locales, que es centrarse, no abandonar lo situacional, pero avanzar en centrarse en la prevención primaria. Y por prevención primaria me refiero a iniciativas que enfrenten a jóvenes y niños que están, por ejemplo, en inicio de carreras criminales, o niños y jóvenes que abandonan la escuela, o niños y jóvenes que tienen problemas de salud mental no tratado, o niños y jóvenes que son expulsados o son permanentemente sacados de la escuela por problemas de violencia. Bueno, suma y sigue todos los problemas que ya sabemos, ¿no? O programas de mentoría para niños y jóvenes de familias que tienen conflicto con la ley, ¿no? Porque ya sabemos que ese es el bolsón de personas que van a crecer en un ambiente donde la criminalidad es una alternativa, ¿no? Donde el uso de la violencia es una constante. Entonces me da la impresión que ahí se pueden hacer mucho más cosas y ahí es donde hemos hecho muy poco. A nivel nacional uno puede ver los servicios de menores, que bueno, tienen las dificultades que ya hemos visto históricamente que tienen, pero a nivel local yo creo que se pueden hacer ese tipo de iniciativas. Y creo que también a nivel regional, los gobernadores que entregan plata, enormes cantidades de plata a los municipios, en muchos casos para infraestructura policial también, creo que también podrían avanzar en mecanismos mucho más concretos para la prevención primaria y secundaria. Tú hacías ahí un punto, Lucía, bien interesante acerca de la relación entre, o más bien de los efectos que tiene el crimen sobre las lógicas de sociabilidad, si entiendo bien. De qué manera el aumento o el avance de la criminalidad afecta, modifica la lógica de sociabilidad. Te escuchaba también en algún momento plantear en otra entrevista que eso tiene una derivada de género. Además, ¿verdad? Que el tipo de impacto que tienen esas dinámicas de socialización es diferente de acuerdo al género. Entonces quería preguntarte si más bien si la reconstrucción de ciertas lógicas de sociabilidad colectiva o, por ejemplo, de la confianza interpersonal, que es uno de los indicadores en los que Chile consistentemente aparece muy por debajo de países comparables, puede tener un impacto positivo en la lucha contra el crimen o si más bien es, digamos, solo una cuña. Y suponiendo que algo así fuera posible, si es que los gobiernos locales o las escalas más próximas a la ciudadanía, las escalas más cercanas a la población, pueden hacer algo en esa reconstrucción de vínculos, digamos.
Claro, lo que pasa es que tú necesitas, digamos, caminar y mascar chicle a la vez, ¿no? Tú necesitas, por un lado, capacidades policiales, de inteligencia, de ministerio público, para poder enfrentar organizaciones criminales, para poder desbaratar mercados ilegales, para enfrentar el lavado de activos. Tú necesitas, digamos, orgánicas que te lleven a que estos mercados que se han fortalecido se resquebrajen en algún sentido, ¿no? Pero por otro lado, también necesitas que la población no sea una población que vive pensando que todos los migrantes son asesinos, una población que vive pensando que el vecino probablemente es una persona a desconfiar, una población que no utiliza espacio público porque siente que el espacio público es un espacio de amenaza o de real preocupación. Entonces, para poder avanzar, tú puedes tener un país con niveles de violencia más bajos y con altísimos niveles de inseguridad, de sensación de inseguridad, sin duda, ¿no? Porque la inseguridad, el temor está vinculado a muchas otras cosas. Y además el temor, y esto lo estudiamos nosotros hace ya casi 20 años, tiene también una cierta inercia. O sea, tú bajas hoy día las tasas y el temor se va a mantener alto por un rato mucho más largo, porque uno que fue víctima de un delito, que vio un delito muy grave esta semana, no porque no ocurra en las próximas 3 semanas va a pensar que desapareció, va a necesitar una constatación de más largo plazo, ¿no? Entonces, por supuesto que esto impacta en los diferentes grupos sociales de forma distinta. Va a ser muy difícil que no pueda avanzar, además, y esto me parece importante destacarlo en el caso nuestro en Chile, avanzar en una sociedad sin temor cuando tenemos los niveles de fragmentación socioterritorial que tenemos, donde estamos acostumbrados a vivir solo con gente muy parecida y todo lo que está fuera de nuestro círculo social muy pequeño nos parece pues amenazante. Y por supuesto con los niveles profundos de desigualdad que hay, ¿no? En una ciudad que en menos de 10 kilómetros pasas de tener un parque gigantesco a no tener ni un árbol. O a tener educación incluso pública de muy buen nivel a una educación muy mala. Entonces también hay que reconocer que la seguridad, uno de los pilares de tener seguridad es también hacer esas reflexiones respecto al tipo de sociedad que estamos construyendo. Y cuando uno tiene niveles importantes de desconfianza, sensación que existe una amenaza, y eso, volviendo a las preguntas que tú me hacías antes, nosotros hicimos ya unos estudios en el 2017 en el marco de las elecciones presidenciales, donde mostrábamos cómo cuando aparece el proceso eleccionario empiezan a aparecer conceptos muy fuertes, por ejemplo, migración, delincuencia en ese momento, ¿no? Hace mucho tiempo atrás. Entonces, ahora eso también se da. El impacto que tienen todas estas cosas sobre las mujeres es mucho mayor. Las mujeres tenemos más miedo. Nosotros hicimos un estudio hace, yo también creo que como 2 décadas en Chile, y lo que mostramos era que mucho del miedo que hay en Chile, a lo largo de Chile, en ese momento de las mujeres, era un miedo que llamamos altruista, porque no es particularmente un miedo a que a uno le roben, sino es un miedo que se traduce en el uso del espacio público de los hijos, en la posible victimización de las hijas, ¿no? En la situación que enfrentan los familiares. Entonces, es un miedo muchísimo más profundo que te lleva además a estar más encerrada en el hogar, mucho más disminuida, con la paradoja terrible que es en el hogar donde las mujeres son víctimas de más violencia, ¿no? En el marco de las violencias contra las mujeres en el hogar. Entonces, también entender que esto del temor, en esto que tú decías de la arista de género, tiene consecuencias, digamos, muy grandes, porque te limita incluso para la percepción de salir a buscar trabajo. Bueno, tiene una serie de dimensiones que han sido muy estudiadas y que en el caso chileno son bien reconocidas, y por eso es que las mujeres son las que más temor expresan, como la gente mayor, digamos mayor de 45, que tiene más temor que la gente menor de 35. Pero también ahí hay como algunos factores, ¿cierto? De mirar el pasado como una cosa mejor, pero sobre todo de una limitación. Entonces, ¿cómo construyes una sociedad si cada uno ya ni siquiera es una individualidad, sino es como una isla que no quiere vincularse con otras, porque siente que las otras pueden ser una amenaza? Yo creo que
a veces fácilmente echamos unos discursos de seguridad, de bueno, esto es, los culpables son estos, aquellos, lo que hay que hacer es poner cámaras, lo que hay que hacer es aumentar la vigilancia, etcétera, y uno no se da cuenta que esos discursos también nos terminan erosionando cualquier capacidad, que son las capacidades reales de una sociedad, de tratar de juntarnos para vivir con seguridad, por supuesto. Y por eso es que esta parte, esta mano, digamos, tiene que ir acompañada de la otra, ¿no? Y las dos tienen que ser eficientes, el castigo, pero también los mecanismos de prevención y de fortalecimiento de la sociedad. Lucía, mientras te escuchaba pensaba, ¿es posible llevar adelante una política integral de seguridad con perspectiva de género? Y si eso es efectivamente posible, ¿qué tan lejos estamos de algo así? Estamos muy lejos, estamos muy lejos porque a pesar de todos los avances seguimos en un país donde las mujeres somos tratadas diferente, ¿no? Es solo esperar cuando decidimos no tener hijos, cuando decidimos tenerlos, cuando decidimos trabajar en trabajos que no son, entre comillas, considerados normalizados, ¿cierto? Eh, y creo que hemos avanzado, sin duda. Hace 20 años existía un escalafón de policías de mujeres en carabineros que era separado, que tenían límites, y se ha avanzado bastante dentro de las instituciones. Yo quisiera decir que no lo suficiente, pero hemos avanzado y uno esperaría tener cada día más general las mujeres en carabineros, más prefectas en la policía de investigaciones, que además entren a jugar roles en áreas que no son las áreas tradicionales. Esto parece una nimiedad, pero es muy importante porque el rol de la mujer dentro de la policía genera una perspectiva distinta. Hay muchos estudios que muestran, por ejemplo, que ahí donde uno tiene mujeres en el trabajo comunitario del patrullaje a pie, se disuaden muchos delitos, porque el trato es distinto, porque el énfasis a veces en lo comunitario es distinto. Pero esto no nos debe llevar a que seamos, digamos, estigmaticemos a las mujeres policías que ahora solo pueden dedicarse a caminar por el barrio, porque hay muchas que trabajan en temas, digamos, de inteligencia, de respuestas operativas, en fin, sistematización de datos, pero ahí hay un desafío. Y después, en términos de seguridad, digamos, en la calle, se han hecho avances, las políticas se han planteado. Yo no estoy muy convencida, no he visto las evaluaciones de cómo esas políticas impactan verdaderamente sobre las mujeres y su seguridad. Pero lo que sí hemos visto en los últimos años, y lo vemos ahora en el estudio que estamos haciendo con Flaxo y con la Universidad de Santiago también, es que las mujeres continúan expresando una permanente sensación de posible victimización en diferentes niveles, ¿no? Entonces, si tú le compones al nivel externo a lo que pasa en la calle, le sumas el nivel de la violencia familiar o la violencia de pareja, más todos los temas de discriminación social, bueno, la verdad es que se viven condiciones todavía muy desafiantes. Lucía, hablas hace un segundo de los datos. Quiero llevarte a los datos, pero no a las cifras, sino más bien a preguntarte por la calidad de los datos. Hace alrededor de un mes se publicó una nueva ENUSC, ¿cierto? Que viene con cambios importantes en metodología. En algún momento eso significó cierta discusión en torno a si valía la pena lo que se estaba ganando en información a cambio de la pérdida en comparabilidad, por ejemplo. Yo quisiera preguntarte, eh, digamos, ¿cuál crees tú que es a ver, ¿cómo expresarlo? ¿Cuál es la calidad de los datos que tenemos en Chile? ¿Qué nos falta saber? ¿Sabemos lo suficiente? Em, ¿qué dirías tú al respecto? Sí, mira, lo primero que te diría es que la ENUSC es una gran herramienta que es totalmente subutilizada. ¿Ah? La última ENUSC trae datos a nivel comunal. Sin embargo, pues todos los medios de comunicación y las discusiones posteriores se concentraron en 3 o 4 de los indicadores que ahí están contenidos. Segundo, no me queda tan claro que los resultados de estas bases de datos sean utilizados para la definición de políticas públicas, ¿no? Entonces tú dices, ya, tiene datos comunales en qué comunas ocurren ciertas cosas y por eso justifica el diseño de política pública, digamos, eso es como debería ser, ¿no? Pero nos permiten ir conociendo de una mejor forma los problemas y las percepciones de la ciudadanía. Yo creo que la ENUSC ha avanzado sustantivamente. Evidentemente,
cómo ha cambiado el delito, cómo ha cambiado su expresión, cómo se ha fortalecido la necesidad de tener datos comunales. Yo creo que hay cambios que se tienen que hacer también en los instrumentos, manteniendo algunos niveles de comparabilidad. Pero yo creo que todavía nos faltan algunas herramientas que tal vez no tienen que ser tan ultra sofisticadas, pero que nos permitan tener un termómetro más claro de, por ejemplo, los niveles de violencia en la escuela, ¿cierto? Que entiendo que hay estudios también que, por ejemplo, nos permitan avanzar en los niveles de violencia que hay en el espacio de lo público. Y acá yo tengo una sugerencia, digamos, a nivel de modernización del Estado. El Estado gasta miles de millones en estudios, muchas veces, o sea, pues siempre. Y muchos de esos estudios no son conocidos. Yo creo que ya es hora que exista un portal único del Estado donde estén los resultados de todos los estudios que contraten todas las entidades del Estado para que se puedan tomar decisiones, para que uno pueda contrarrestar la definición de una política respecto a la información que hay, y también para que evitemos, digamos, para que seamos más eficientes en el uso de los recursos públicos, ¿no? Porque pareciera que, o entiendo que hay, por ejemplo, estudios para definir dónde tienen que estar las policías, estudios de predicción de los delitos, hay muchos estudios que ocurren, pero pues como son privados probablemente para las instituciones, nos inhibe tener una mayor capacidad de entendimiento. Y esto en seguridad y en muchas otras áreas, ¿no? Entonces, avanzar con mucho más transparencia en los estudios que realizan la mayoría de las universidades, en los convenios, en fin, nos permitiría poder tener una conversación mucho mejor. Y la verdad es que muchas veces uno escucha los debates en el Congreso, en las discusiones de las leyes, ¿cierto? Y son debates que carecen muchas veces de información valiosa, y yo creo que esa información sí existe, lo que pasa es que no se conoce. Lucía Damer, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nuevamente, agradecido por tu tiempo, por tus reflexiones, muy interesante la conversación, así que vamos a estar en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Flaxo, como siempre. Gracias, Lucía, te pasaste. Nos vemos.